Bueno, hermanos, aquí estamos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Aquí estamos nuevamente con el tema, el primer Papa. El primer Papa que tuvo la Iglesia Católica es Pedro. Cristo viene y funda una iglesia, la única iglesia que existe, y se la deja encargada a Pedro, que viene siendo el primer Papa, y lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18, y le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces aquí, hermanos, Cristo funda una iglesia y se la deja encargado a Pedro, a San Pedro, que viene siendo el primer papa que tiene la iglesia. Actualmente hay 267 papas que vienen desde Pedro, Lino, Clemente, Anacleto, Juan Pablo II, hasta el Papa Francisco. Una sucesión apostólica sin interrumpir, que es la única iglesia que lo tiene, ¿verdad? Que es la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia católica, hermanos. Por eso muchas veces quieren hablar mal del Papa o hablan mal del Papa, para que nuestros hermanos separados les hablan muy mal de él, para que no investiguen quién es el Papa, porque si son vivos y empiezan a investigar quién es el Papa, de quién puso a este Papa, a este otro Papa, quién lo puso, y se van a ir así retrocediendo hasta que van a llegar a Pedro, donde Cristo pone a Pedro como el primer Papa. Y fíjense bien, aquí en Juan 1:42, en Juan capítulo 1:42, Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Fíjese en la escritura donde dice, en Juan 1:42, cuando aquí viene Andrés y se lo presenta, y luego Jesús lo mira fijamente y le dice de la siguiente manera: y se lo presentó Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. Cristo viene llamando Kefas, no como dicen nuestros hermanos separados, Petros, es en griego una piedrecita. No, Cristo no hablaba en griego, Cristo hablaba en arameo, por eso le dice Kefas, que quiere decir piedra, no Petros, que quiere decir piedrecita, como muchas veces inventan nuestros hermanos de otras religiones, que Pedro es una piedrecita. No, Pedro es la piedra donde se va a edificar la iglesia. Cristo es la piedra angular, Cristo es la base, pero Pedro va a ser la piedra visible donde Él va a ser el pastor de nuestra iglesia, de la iglesia que Cristo funda, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues cómo le cambia el nombre por Kefas, que es en arameo, no en griego, que quiere decir piedra. Entonces Pedro, como es el primer papa, aquí le cambia el nombre, porque él va a tener una misión aquí en la tierra. Por eso la mayoría de los papas se les cambia el nombre por la misión que llevan aquí en la tierra. También tenemos en cómo lo nombra pastor supremo. Fíjense, lo nombra tres veces lo nombra como pastor supremo, porque Cristo viene siendo el buen pastor. Si ustedes buscan en Juan 10:14, Cristo viene siendo el buen pastor, pero a Pedro también lo llama pastor supremo aquí en la tierra, porque él antes de partir
tenía que dejar a alguien encargado aquí en su iglesia. No iba a dejar la iglesia que él funda, la iba a dejar así al garete para que vinieran lobos y se comieran a sus ovejas. No. Imagínense, ustedes cuando salen de su casa, a alguien le dejan encargadas las llaves de su casa, a alguien se la tienen que dejar. Así Cristo, cuando Él va a partir, no le va a dejar solo el rebaño a otras gentes, sino que se lo deja encargado a Pedro. Y si ustedes se fijan en la escritura, Cristo viene siendo el buen pastor en Juan 10:14, y en Juan 21:15 en adelante, fíjense en lo que les dice cuando lo nombra pastor supremo Jesucristo a Pedro, y que es nombrado el primer papa que tiene la iglesia, para dejarlo aquí en la tierra como el pastor supremo. Y le dice de las tres veces que lo niega Pedro, porque todavía no tenía el Espíritu Santo Pedro, las 3 veces lo reafirma Jesús aquí como el pastor supremo. Y tenemos en Juan 21:15 lo siguiente, y le dice: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y él le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces lo nombra 3 veces, lo reafirma como pastor de la iglesia. 3 veces lo nombra papa, lo nombra aquí como pastor de nuestra iglesia, para que no se quede al garete las ovejas, porque como le digo, como le repito, él iba a partir hacia el cielo y se iba a quedar aquí alguien que gobernara a su iglesia aquí en la tierra, hermanos. Muchas veces todo el mundo lo sabe, no más que algunos se hacen por algún interés para sacar dinero de que Cristo viene y funda una iglesia, no muchas iglesias, y que el primer papa viene siendo Pedro. La misma historia lo dice, la misma historia nos dice dónde son sepultados la mayoría de los apóstoles. Va a ser en las iglesias católicas, hermanos. Por eso aquí es la iglesia que Cristo funda y deja al primer papa, que son 267 papas que vienen desde Pedro hasta el Papa Francisco, hermano. Que no te digan mentiras, hermano, porque puedes morir engañado.